Objetivo: dar los lineamientos para la evaluación psiquiátrica o psicológica forense con fin de valoración de la afectación psíquica en el marco de procesos penales, civiles o administrativos, cuando éste busque la reparación de los daños causados a la víctima de una conducta delictiva. Alcance: la guía para la realización de pericias psiquiátricas o psicológicas forenses sobre daño psíquico con fines de indemnización, conciliación o reparación y que se complementa con el protocolo básico de medicina legal, está dirigida a todos los psiquiatras y psicólogos que realizan pericias forenses. Aplica para la valoración del daño psíquico con fines de indemnización integral o con fines de conciliación cuando se trate de delitos querellables. Por otra parte, también aplica en casos de violencia sociopolítica, donde se busque reparación individual. Aspectos fuera del alcance. Esta guía tiene ciertas restricciones en casos puntuales como son: no se puede evaluar daños colectivos en casos de violencia sociopolítica. No aplica en perturbaciones psíquicas para la cual está la guía para la realización de pericias psiquiátricas o psicológicas forenses en presunta víctima de lesiones personales. No aplica tampoco en pérdida de la capacidad laboral por trastorno mental derivados de enfermedad general, profesional o accidente de trabajo. No aplica en determinar el daño moral ocasionado a la víctima de un delito. De esto se encarga la autoridad judicial. Dentro de la normatividad en que encontramos en esta guía, encontramos la Constitución Política de Colombia en el artículo 1 y 13. Adicionalmente encontramos la Ley 599 del 2000, la Ley 600 de 2000, Ley 906 de 2004, Ley 1395 del 2010, Ley 975 del 2005 y la Ley 1448 del 2001. Dentro de de la Constitución Política de Colombia, en el artículo 1 y 13, generalizamos como tal, pues resaltar que Colombia es un Estado social de derecho en el artículo 1, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Adicionalmente, en el artículo 13 se encuentra que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Dentro de la ley encontramos también las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Encontramos dentro de la ley 599 del 2000, en el título 4, las consecuencias jurídicas de la conducta punible y en el capítulo 6, responsabilidad civil derivada de la conducta punible. Dentro de esta ley encontramos en el capítulo 6 la responsabilidad civil derivada de la conducta punible. Algunos artículos, dentro de ellos resaltamos el artículo 96, donde nos dice que estamos obligados a indemnizar los daños causados con la infracción, deben ser reparados por los penalmente responsables en forma solidaria y por los que conforme a la ley sustancial están obligados a responder. Dentro del artículo 97 nos cita que está la indemnización por daños en relación con el daño derivado de la conducta punible. El juez podrá señalar como indemnización una suma equivalente en moneda nacional hasta de 100.000 salarios mínimos legales mensuales. Esta tasación se hará teniendo en cuenta factores como la naturaleza de la conducta y la magnitud del daño causado. Los daños materiales deben probarse en el proceso. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre el desarrollo y descripción del procedimiento, donde el objetivo principal de la peritación es establecer si la víctima de un hecho punible presenta un cuadro de sintomatología, para así orientar a la autoridad en la búsqueda del estado previo de la persona, con fines de indemnización, reconciliación o reparación. Bueno, en cuanto al daño psíquico, entonces se deben tener en cuenta tanto la magnitud del problema como la severidad y su pertinencia en el tiempo, estableciendo así un tratamiento y para su posible recuperación. Bueno, en cuanto a los aspectos a tener en cuenta en el momento de una entrevista forense o psicológica, están primero que todo la entrevista semiestructurada, relacionar el sufrimiento de la persona con su cultura o sus creencias, el estado previo a la persona, o sea, antes de que pasara el evento traumático. Se debe tener en cuenta la etapa de desarrollo en el que se encontraba la persona en el momento de que ocurrió el evento traumático. También se debe tener en cuenta el contexto familiar en el que se encuentra la persona.
En cuanto a los test psicométricos u otros exámenes, entonces esto ya se deja a criterio del perito. Entonces él puede establecer si va a ser una evaluación psicológica, si va a ser una evaluación paraclínica o de imaginología. Cuando ya se ha hecho todo el procedimiento, entonces se le va a entregar al solicitante las pruebas y eso, entonces se debe tener en cuenta que se debe utilizar una terminología adecuada para que él entienda todo el procedimiento. También se debe tener en cuenta que hay que realizar un análisis, una interpretación y unas conclusiones de todo lo que se hizo. Es importante conocer que las autoridades colombianas solicitan este tipo de valoraciones psiquiátricas y psicológicas forenses para poder establecer la magnitud del daño psíquico que presenta la víctima después de presentarse la conducta ilícita. Y de esta forma ellos puedan establecer cuáles son los mecanismos jurídicos a los cuales aplican si es indemnización, conciliación o las reparaciones contempladas en la legislación colombiana. Para las condiciones forenses, el daño psíquico es la consecuencia de un acontecimiento que afecta a la estructura vital y que acarrea por lo general trastornos en las víctimas. Todo esto tiene un objetivo directamente para la Corte y es el devolver a las víctimas el estado en el que se encontraban antes de la violación. Gracias. El fundamento jurídico está establecido en el Código Penal colombiano, en la Ley 599 del 2000, en donde en su artículo 94 nos contextualiza lo siguiente. La conducta punible origina obligación de reparar los daños materiales y morales causados con ocasión de aquella. También vemos en la Ley 600 del 2000 que su enfoque principal es la indemnización integral a las víctimas, y en la Ley 906 del 2004 del Sistema Penal Oral Acusatorio nos dice que la característica propia es el derecho de las víctimas a acceder a la justicia. La Ley 975 del 2005 y la Ley 1448 del 2011 garantizan el derecho de las víctimas, en donde comprenden las acciones o medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, así como también velan porque la rehabilitación de la víctima sea física y psicológica.